Hola, buenas noches. Don Roberto, buenas noches. ¿Quién más está ya con nosotros? Carmen. Hola, Carmelita. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas, Carmelita? Don Roberto, buenas noches. No me escuchan. Válgame Dios. Yo sí lo escucho, maestro. Ya está. Ya los escucho. ¿Ya me escuchan? Yo sí. También, Carmelita, ¿ya me escuchas? Ok. Pues miren, buenas noches. Hoy, Buenas noches. esta noche de fiesta mexicana, vamos a ver algunos puntos sobre San Pablo. Vamos, la semana pasada, recuerdan, terminamos con los amigos de San Pablo. Y hoy vamos a continuar, primeramente Dios, a nuestro caminar en el conocimiento de San Pablo. Vamos a ver la comunicación y las muchas lenguas que había en aquella época, la salud de San Pablo, el sustento durante los viajes de San Pablo y el contacto con las comunidades de San Pablo y cómo coordinaban los viajes, cómo se preparaban para los viajes. Pidámosle a Dios nuestro Señor que cada día que conozcamos más a San Pablo, podamos decirle a las personas, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. San Pablo en sus comunidades. Hoy tuve el placer por medio de un libro que estoy llevando en mi camino espiritual, conocí a un señor que se llama Albert Schweitzer. Y lo que más me impactó fue que toda su vida fue un ayudar a los demás, pero al final de su vida, ya después de que toda su vida se la pasó haciendo el bien, el bien, se fue a África, estudió medicina y se fue a África con su esposa y allá murieron los dos a 30, 40 años sirviendo al Señor y le manda una carta a un amigo que se llama Cesbrón, le dice, querido amigo, cuando recibas esta carta, yo ya habré abandonado este mundo, pero no te preocupes por mí, porque yo he sido un privilegiado al poder hacer de mi vida lo que debía hacer. Y lo que hizo fue servir, amar, ayudar, entregarse. Y esto es lo que Pablo hacía en sus comunidades. Y este Albert era un enamorado de San Pablo, por eso se los menciono. Albert fue una persona enamorada de San Pablo y ese va a ser el fruto de nosotros de esta noche, que nos terminemos de enamorar de San Pablo para poder decir algún día, como dice San Pablo, Gálatas 2:21, que nosotros lo hemos estado repite y repite en el curso, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia. Todo eso enseñaba Pablo, pero no de manera abstracta como a veces nosotros recibimos las enseñanzas en nuestras catequesis, en los centros a veces donde nosotros nos preparamos. Yo, gracias a Dios, los últimos cursos a partir de hace 10 años en la Universidad Pontificia y en el Instituto Bíblico, mis maestros no me enseñaron de una manera abstracta, me enseñaron con su vida lo que debe de ser un buen cristiano. Y al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así que esperemos en Dios algún día poder decir así como Albert Schweitzer,
decirle a sus amigos, no te preocupes por mí, porque yo he sido un privilegiado al poder hacer de mi vida lo que debería de ser mi vida, servir, amar, perdonar, tratar bien a todo el mundo. Y les invito a que esta noche, don Roberto, Carmelita, vayamos pensando como objetivo qué quisiéramos que dijera nuestra lápida, qué quisiéramos que, cómo quisiéramos que nos recordaran. ¿Sale? Hay que darle vuelta porque si tú y yo tenemos presente cómo queremos que nos recuerden, lo vamos a vivir cada momento. Que necesito cal y que estoy muy cansado. Si yo quiero que mi gente me recuerde como que alguien que siempre estuvo al servicio de los demás, vamos rápido corriendo a conseguir las cosas. Pero porque lo traes aquí en la mente ya programado, es una programación que el Espíritu Santo nos va dando. Si tú dices, yo quiero ser santo, el Espíritu Santo te va poniendo las herramientas. Y eso es lo que hacía San Pablo, enseñarle a su comunidad que la palabra de Dios de verdad transforma, que la palabra de Dios de verdad es fuerza, que la palabra del Señor Jesús libera, que la palabra del Señor Jesús sana, que la palabra del Señor nos hace imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que vamos a ver esta noche, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Amén. Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, déjenles, les voy a compartir aquí las diapositivas. La semana pasada, ahí terminamos, ¿se acuerdan? Los amigos de Pablo, y vimos que Pablo tiene un montón de amigos. Porque es una gracia del Espíritu Santo, porque el que es amigo de Jesús es amigo de todos, y también es enemigo de todos. Porque con tu vida haces que los demás patinen. Porque los confrontas con tu vida. Entonces, Pablo, acuérdense de sus muchos amigos, veíamos el matrimonio de Priscila y Aquila, Timoteo, Silas, a Marcos, a San Lucas, muchos amigos que tuvo, y de todos aprendió. Lo importante de la vida es ir aprendiendo de todos. Cuando tú aprendes de todos, tu vida va a ser mejor. Y luego vimos cómo San Pablo con sus amigos se relacionaba más allá de una amistad de ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Por qué les digo esto? Porque con Timoteo, ¿se acuerdan? Que Timoteo conocía a la mamá de Timoteo, a su abuelita y a toda su familia la conocía Timoteo. Entonces, la amistad, la verdadera amistad aquí desde San Pablo es ir conociendo a todas las personas por su nombre, ir interesándonos por ellos, en qué los puedo servir, en qué los puedo ayudar. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Y vamos a empezar, don Roberto, si usted nos puede ayudar, por favor, con esta lectura de esta primera diapositiva de esta noche. ¿Qué le parece? Sí, maestro, cómo no, con gusto. Además, déjeme pasar las imágenes para arriba. ¿Quiere que lo haga más pequeño? Ya, Okay. ya, ok. Dice, la comunicación y las muchas lenguas. Pablo hablaba y escribía correctamente el griego, la lengua común, koine, de las ciudades y del comercio. Hablaba también el hebreo, la lengua en que fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento y que aún se usaba en las sinagogas. Hablaba el arameo del pueblo de Palestina, la lengua materna de Jesús, pues vivió allí muchos años. No sabemos si él hablaba el latín de Roma. Pablo debió tener muchos problemas de comunicación, pues era muy grande la variedad de lenguas y dialectos de los pueblos.
Él hablaba el griego, pero no todos los oyentes entendían el griego. Sería como hablar castellano a los indios del Chaco. No todos entienden el castellano. En el interior de Asia Menor, por ejemplo, en la región de los Gálatas, el pueblo hablaba otra lengua que Pablo no conocía. El nombre Gálatas recuerda el antiguo nombre de Francia, que es Galia. Hacía relativamente poco tiempo habían emigrado de Europa hacia aquella región. Muchos de ellos no entendían nada del griego de Pablo. Al parecer, Pablo resolvió ese problema de comunicación con gestos y dibujos, pues recuerda en la carta: ante ustedes fue dibujada la imagen de Jesús crucificado, en Gálatas 3:1. Gracias, don Roberto. Vamos a ver a Carmelita en tu Biblia, por favor. Gálatas 3 del 1 al 5. Y luego usted, don Roberto, y luego vamos a ir con la señora Nedina, que ya llegó la siguiente cita. Usted está, don Roberto, Hechos 14 del 11 al 18, por favor. Correcto. Para que veamos que, ¿por qué decía Pablo que todo lo puedo en aquel que me fortalece? De verdad, en la medida que el hombre pone todo de su parte, puede resolver cualquier problema en su vida. Desde las enfermedades, desde todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Carmelita le tocó Gálatas 3 del 1 al 5 y a don Roberto Hechos 14 del 11 al 18 y a la señora Enedina, si luego va buscando segunda de Corintios 11, 27 al 28. Cuando tú quieras, Carmelita, por favor. Espero que se escuche bien porque creo que mi audio no se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. ¿Sí? Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué tontos son ustedes. ¿Cómo se han dejado hipnotizar después de que se les presentó a Cristo Jesús crucificado, como lo verán? Como si lo vieran, perdón. Les preguntaré esto nada más. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por la práctica de la ley o por escuchar la fe? ¿Cómo se puede uno ser tan tonto, pensar por el Espíritu y terminar por la carne? Haber probado inútilmente favores tan grandes. Ojalá no fuera más que inútil. Cuando Dios les reparte el Espíritu y obra milagros entre ustedes, lo hace porque observaron la ley o porque creyeron en la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. En la Biblia de Jerusalén trae ahí una señal en eso de presentado Jesucristo crucificado, y en la explicación de mi Biblia dice que con una imagen les presentó el problema ese que tenía, que a veces no le entendía bien, y Pablo en el suelo donde era la reunión les puso a Cristo crucificado para que entendieran los Gálatas que a través de la crucifixión del Señor fuimos salvados. A través de eso que a ellos se les hacía algo aberrante, como a los romanos, ahí en esa cruz, el Padre nos dio la salvación por la fuerza y la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. A veces nosotros nos ponemos muchas trabas en la vida. No puedo, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Es 15 de septiembre y tengo que ir al grito, ¿verdad? Pero acuérdense, con Cristo todo lo podemos. Cuando ustedes y yo empezamos a decir, empezamos a poner como prioridad a Dios en nuestra vida. Si tú y yo ponemos como prioridad a Dios en nuestra vida,
vas a ver que cuando la riegues, como el hijo pródigo del domingo, que él todos los días, su papá lo enseñó a repetir los 10 mandamientos y a todas horas repetía los 10 mandamientos, y a pesar de eso, ya vieron que le falló, que se gastó, derrochó su fortuna en mujeres, así dice, con mujeres no de buen ver. Se la gastó toda en la parranda. Pero como entró dentro de sí mismo y dentro de sí mismo, su papá le había sembrado la palabra de Dios, entró dentro de él y encontró los mandamientos y no honré a mi padre y a mi madre. Y entonces dijo, ya sé, volveré a la casa de mi padre y le diré. Y es lo que trataba de hacer Pablo en todas las comunidades, mostrarles a ese Dios que todos llevamos dentro, a esos buenos principios que Dios nos ha dado, porque somos imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre quiere y Dios nos ayuda, todo se puede en Cristo que nos fortalece. Vamos ahora con su cita, don Roberto, que es 14 del 11 al 18. Sí, maestro. Hechos 14. La gente al ver que Pablo había hecho, la gente al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus que hay a la entrada de la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y a una con la gente se disponía a sacrificar. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándonos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Y esa traba de la comunicación, del lenguaje, no les impidió a Pablo y a Bernabé darle la gloria a Dios, decirles no. Nosotros somos los que en verdad somos siervos de Dios, y Jesús es el que les ha dado a ustedes la curación y lo que acaban de ver. Se quitaron el sombrero. Y aquí les comparto, buenas noches, dice, pero no siempre era tan fácil la solución. En cierta ocasión en Listra, la tierra de Timoteo, después de que Pablo y Bernabé curaron a un paralítico, el pueblo gritó: dioses en forma humana bajaron hasta nosotros. Pablo no entendía su lengua y por eso no se dio cuenta de que querían ofrecerle un sacrificio como si fuese un dios. Muy probablemente a través de un intérprete fue como consiguió deshacer el equívoco. Lo que nos compartió don Roberto. No saludar con sombrero ajeno. Vamos a ver las siguientes citas. Le pedíamos a la señora Enedina que si nos ayudaba con 2 de Corintios 11, 27, 28, y Carmelita, que ya también está con nosotros, Carmelita Ramos, si ella nos ayuda con Gálatas 12, capítulo 4, versículos 12 al 19. Sí, maestro, gracias, Empiezo. Sí. Buenas noches a todos, Buenas noches. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Trabajos y agotamientos. Con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Además de estas otras cosas,
pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. El siguiente punto que esta noche vamos a tocar es la salud de Pablo. Como todos en la vida, Pablo igual que el Señor Jesús, seguramente también pasó algunos dolores de estómago, alguna calentura, alguna enfermedad. Pero eso no fue impedimento para que Pablo fuera llevando el evangelio a los demás. Por eso San Pablo dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Por eso también San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, cuando soy más débil, soy más fuerte porque Cristo actuó en la debilidad. Nada nos puede impedir llevar el evangelio a los demás. ¿Cómo lo vamos a llevar cada uno de nosotros? A través de nuestra vida. A través de hacer vivo el evangelio en nuestra vida. Acuérdense que estamos en septiembre, mes de la Biblia. Y San Jerónimo nos recuerda, el que desconoce las escrituras desconoce a Cristo. Y el Papa Benedicto XVI en Aparecida, en un documento que sí se llama Aparecida, en el 245 al 248, nos dice el Papa Benedicto, el que desconoce a Cristo, el que desconoce la Biblia, desconoce a Cristo y renuncia a anunciarlo. Pablo nunca renunció a anunciar al Señor con su vida. Con tu vida y con mi vida anunciamos el evangelio. Y digámosle a la gente que a pesar que estemos en el siglo 30, en el siglo 40, la palabra del Señor no pasará. Vamos contigo, Carmelita. Buenas noches. Gálatas 14, 12 al 19 para ver la salud de Pablo. Perdón que no encuentro Gálatas para empezar. La carta a los Gálatas está en el Nuevo Testamento, Carmelita. Sí. Está Hechos de los Apóstoles. Luego está Hechos de Primera los de Romanos. Corintios. Ya lo encontré, perdón, Ajá, ya. ahí está. Gálatas. ¿Cuál me toca? Capítulo 4, Ajá. versículos del 12 al 19, Carmelita, por favor. 4 del 12 al 19. Ok. ¿Por qué han vuelto atrás? Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo siempre me hice como ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, porque se perdió la alegría de aquel tiempo. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? No miento, estoy seguro de que se habrían sacado los ojos para dármelos. Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el 16? Esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objetos de gran atención y no solamente de la mía cuando estoy con ustedes. Ahora sí, palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Ya vimos que ni eso impedía a Pablo evangelizar, ni la enfermedad, ni nada. Y por eso también dice Pablo, ¿qué me podrá apartar del amor de Dios? Esta noche que en nuestro México mucha gente anda de fiesta, anda celebrando, nosotros también celebremos este gran amor que Dios tiene para ti y para mí. Y por ese gran amor Dios nos salvó. Pero lo tenemos que ir experimentando como Pablo, en las buenas, en las malas, en las maduras, en todas. En la vida y en la muerte, en todo debemos de experimentar el amor de Dios. Y nosotros debemos de ser transmisores de este amor de Dios a los demás. Vamos a ver, piensen ustedes si alguna vez han dejado de ir a alguna clase, a misa, porque les duele el callo, el juanete. ¿Alguna vez ha sido impedimento para ustedes eso? No. No, porque Claro que no.
porque estamos bien convencidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, fíjense, cuando alguna vez me tocó estar hospitalizado, celebraban la misa y yo me iba con mi paquete aquí de medicamentos y vámonos a misa tempranito, ahí en el Hospital Guadalajara. Vámonos a misa, vámonos a misa. Nada nos puede separar del amor de Dios cuando nosotros, el Señor nos ha regalado esa gracia de experimentarlo en cada momento de nuestra vida. Ahora les invito a María Magdalena, si nos ayuda con esta diapositiva. Se las voy a poner ahí, la salud de Pablo. ¿Sale? Van a ser dos diapositivas, María Magdalena. Sí. ¿Nos puedes ayudar? Está bien chiquita. Sí. ¿Quieres que lo haga más grande? Se puede hacer más grande. No, así ya. A ver. Ok. Está mejor, maestro. Gracias. Cuando Ay, ya se me salí, no sé qué pasó. A ver. Ya, a ver. Ahora sí. Dice, la salud de San Pablo. Hoy, quien viaja mucho tiene que tener buena salud. De lo contrario, no aguanta el cansancio, las noches malas dormidas, la comida diferente. Pablo debió tener una salud de hierro para poder llevar la vida que llevó. Viajar a pie por el mundo durante más de 13 años, subiendo y bajando montañas, con frío y con calor. Frío hasta caer nieve, calor hasta 40 grados, soportando además de esto persecuciones y pedradas. Sin contar su trabajo como obrero desde la montaña hasta la noche. Desde la mañana hasta la noche, para poder ganar un mísero salario y no morir de hambre. Más aún, muerto de cansancio, muchas noches sin dormir, hambre y sed, muchos ayunos, con frío y sin abrigo, y esto sin tener en cuenta lo demás. Mi preocupación constante por las comunidades. Gracias, María Magdalena. Sí, maestro. Ya vieron con todo lo que tuvo que lucharle San Pablo. Y de todos modos, él valoraba mucho la salud de sus compañeros, porque a Timoteo, que era una persona que seguramente tenía gastritis, siempre le decía, tómate tu medicina, no tomes agua en cualquier lado, y siempre estaba al pendiente de los demás. Y acuérdense que Dios en su infinita misericordia, en sus viajes, algunas veces a San Pablo lo acompañó el médico de cuerpos y almas, San Lucas. Y nada fue para Pablo impedimento de llevar al Señor. Así que esta noche hagamos un recuento de a cuántas personas hemos evangelizado. Don Roberto, voy a empezar con usted. ¿A cuántos alumnos les ha compartido la buena nueva? Así a ojo de buen cubero, don Roberto. A ojo de buen cubero, maestro. Mire, empecé hace 3 años. Pues yo creo que unos 30 alumnos en esos 3 años, porque un semestre tuve un alumno todo el semestre. Así pasa en mi parroquia. Pero ahora este último semestre tuve 10 y a esos 10 se van a agregar otros 6. Entonces, yo creo que unos 30 en los 3 años que llevo dando clases en mi parroquia. Gracias, don Roberto. Y fíjese, lo importante de las personas que llevamos el evangelio es que luego ellos lo multiplican, porque si cada uno de esos 30 le habló a otros 30, ya fueron 60 los que usted evangelizó. Y si esos 60 vuelven a compartir,
pues ahí se hace la machaca y vamos compartiendo y compartiendo la palabra de Dios. Gracias, don Roberto, para que vean qué importante es hablar de Dios a los demás, porque se va corriendo la voz, se va corriendo la voz. Carmelita, ¿a cuántas personas has evangelizado? Les has Pues, llevado a la buena nueva. Pues, ¿qué te digo? Apenas a mí me evangelizaron. ¿A cuántas Porque yo personas, a cuántas sí. personas les llevas la comunión, Carmelita? Le llevo la comunión pues a muy poquitos. Ya se me han muerto dos viejecitos, dos enfermitos. Ahorita le llevo a dos nada más. Pero bueno, los que he tratado y estoy trabajando en ellos a mis hijos porque, ay, qué difícil está la situación con ellos, con los hijos, con los jóvenes. La verdad, es a los que yo quisiera evangelizar. Ya no quiero más que llevar por el buen camino a mis hijos que, bueno, están en buen camino, pero están alejados de Dios. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias, Carmelita. Tú María, María Magdalena, ¿has evangelizado a alguien? No, aún no. Yo apenas soy nueva aquí Ok. en esto, pero sí, a mis hijos trato de a ellos, mi esposo, pero a más personas, pues no, la verdad no, maestro. Pues si Dios quiere, vas a ver que luego vas a andar compartiendo la buena nueva. Acuérdense, ¿cómo se comparte la buena nueva? Con nuestra vida. Gracias, María Magdalena. Enedina, De nada, maestro. Sí, maestro. ¿a cuántos les ha llevado el evangelio en el sermón de la montaña? Hoy, pues, a que vayan a vivirlo, pues como unos 20 y me siento feliz porque salen bien contentos. Yo acarreo gente al sermón, les hablo bien de Dios, les doy a conocer lo poquito que sé, maestro, pues la verdad no sé, pero Dios me digo, ay Señor, tú alúmbrame, tú dime, y ya con llevar gente que para otra persona los prepare, aunque yo no sea la indicada de hablar, yo con llevar, con eso me siento feliz. Digo, Señor, ponme en tus manos las personas que yo voy a invitar y pido mucho por ellas. Y una de todas es mi hermana Magdalena, María Magdalena. Así es, ella me invita a todos lados. Y ahí voy, maestro. Sí. Y mis hermanos, mi familia, mis hijos, pues usted ya ve que estamos todos rodeados en el sermón y me siento bien feliz. Digo yo, Señor, tú ponme a gente así también desconocida, la que sea, y ahí ando en la cuadra por ahí y eso, pero poco a poco, ahí van. Muchas gracias, Enedina. Carmelita Venegas. Carmelita es tallerista del padre Ignacio Larrañaga. ¿A cuántas personas has compartido tu enseñanza, Carmelita? ¿Te acuerdas así más o menos? Tiene el micrófono apagado, ¿no? Sí, tiene micrófono apagado, Carmelita Venegas. ¿Sí nos escuchas, Carmelita? Como que le está fallando su internet. Bueno, ella da talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga. Maggie, a lo mejor también, ¿cuántas personas has llevado al evangelio, Maggie? Ay, maestro. No, todavía no llevo a nadie. Al Memo sí. Apenas quiero ir. ¿A usted por qué? No, yo no. ¿Por qué a usted? Porque los comentarios que haces en las clases, cuando estamos en las clases, me evangelizan. me dan otra perspectiva. Muy mundana, ¿verdad? No. Así debe de ser. El padre Luis Alonso Chequel decía que cuando hablemos de Dios, tenemos que tener en una mano la Biblia y en otra el periódico para la palabra de Dios aplicarla en esa situación concreta.
No tengo esa bendición todavía de evangelizar. Apenas estoy conociendo la palabra. No puedo ni me siento digna de evangelizar. Ahí sí que no. Gracias, Maggie, pero sí evangelizas. Ahora les invito, Maggie, si nos ayudas con una cita bíblica, por favor, que es Hechos capítulo 20, versículos 30 al 34. Y, Estoy fuera de mi casa y no traigo la Biblia. ok. ¿Sí? Vamos entonces otra vez con Enedina, Hechos 20, 30, 34, a don Roberto, segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 10 y Carmelita Hechos 18 del 1 al 4, ¿les parece? Y el siguiente punto, acuérdense, ahorita Sí, tratamos a cómo la salud de Pablo nunca fue impedimento para llevar la buena nueva. El siguiente punto es ¿cómo le hacía Pablo para mantenerse? Acuérdense, ahorita en nuestras casas, aunque sean las 11 de la noche, la hora que sea, si alguien te toca y tú y yo que estamos en las cosas de Dios, y si alguien nos toca, sabemos que, oye, una limonita por el amor de Dios, y lo vas a ayudar. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, pero en la época de Pablo no. Si no comes es porque Dios te castigó, eres un maldito, por eso no tienes para comer. Nadie ayudaba a nadie. ¿Sale? ¿Recuerdan aquella parábola que nos pone nuestro Señor de aquel hombre que va y le toca la puerta en el Evangelio de Lucas capítulo 11 y le dice, amigo, préstame 3 panes porque me cayó la flota, le llegó visita, le llegó a la mejor familia que venía de viaje y no estaba preparado. Y le dice, no, ya estamos dormidos, no te lo voy a dar. Pero le sigue insistiendo y dice nuestro Señor, por su insistencia, le va a dar lo que necesita. Pero esa era la respuesta de la gente que alguien le pedía ayuda en la noche a deshoras. No te voy a ayudar. ¿Y cómo le haría Pablo, que no tenía amistades? Acuérdense, Pablo fue perseguido. A ellos los perseguían. Y nunca dijeron no. Vamos ahora con la primera lectura de Hechos 20 del 30 al 34, por favor. ¿Quién la va a leer? ¿Enedina o quién? Sí. Adelante. Sí, maestro, yo. Adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios, a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro, vestido. Miren mis manos. Con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sustento era más difícil que hoy. Miren, y luego si quieren hacer la prueba, vean qué bueno es el Señor ahorita en nuestra actualidad. Un día, si tú te animas a decirle a alguien, me ayudas para el camión, vas a ver que de 20 personas, más de una te va a ayudar. Porque el evangelio cambió la forma de ver a los demás. Pero en tiempos de San Pablo no, por eso Pablo tenía que trabajar y trabajar para sustentar sus viajes, y luego como eran personas desconocidas, no tenían que pagar hospedaje, tenían que pagar doctor, tenían que pagar muchas cosas. Pero eso no fue impedimento para Pablo. Vamos ahora con usted, don Roberto, segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 10, por favor. Sí, maestro, cómo no. Dice, hermanos,
Os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche, con fatiga y cansancio, trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Esa está buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda la gente tenía que trabajar y trabajar y trabajar para ganarse el sustento del pan. Acuérdense cómo era el horario de trabajo. Era de 6 de la mañana hasta que se metía el sol. Y sí, les pagaban su denario, pero pues muy matado. Ahora imagínense para sortear todos los gastos de los viajes, el Uber, sale el Uber, el camión, el tren ligero, todo lo que cuando nosotros vamos a alguna ciudad, a todo lo que tienes que pagar porque no conoces cómo irte. Muchas personas llegan a la mejor a la central y viven está a 3 cuadras su domicilio y pues pagan porque les da miedo, no saben cómo llegar. Ahora, gracias a Dios que ya tenemos muchas aplicaciones que nos dicen vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, no sea tarugo, se equivocó, regrésese 2 para atrás, ¿sabe? Pero ustedes vean todas las ventajas que hoy tenemos y Pablo no las tuvo y tenía que pagar por todo. Si yo le preguntaba a alguien, oye, ¿dónde queda la capilla del Señor la parroquia del Señor de los Milagros? Yo tenía que sacar algo para compensarle por ese favor que me estaba haciendo. Si no, pues no te digo nada. Todo eso sorteó Pablo. Vamos ahora con Carmelita Ramos, que es Hechos 18 del 1 al 4. Carmelita, por favor. Sí, con gusto. Dice Pablo en Corinto. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Se fijan en estas 3 citas que compartimos, cómo Pablo siempre andaba persiguiendo la chuleta. Como dice por ahí un amigo, tengo que perseguir la chuleta. Y Pablo en aquella época más y la perseguía y la encontraba, y a pesar de que recibía ayuda, nada más recibía ayuda de una sola comunidad, la comunidad de Filipos. ¿Por qué recibía ayuda de esa comunidad? Porque era una comunidad que vivía holgadamente, que eran personas que pues si te compartían su pan no se iban a quedar sin comer, sin cenar en la noche. Y por eso a Pablo no le gustaba que le compartieran. Pero él enseñó a la gente que hay que compartir. Y compartía. Vamos a pedirle a Sara si nos ayuda con esta diapositiva del sustento durante los viajes de San Pablo. Sara, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ahí te la compartí. Ahí les compartí la pantalla.
No te escuchamos, Sara, tu voz no se escucha. Perdón. El sustento durante los viajes. El mayor problema durante los viajes era el sustento. Los viajes no eran como hoy, en que uno se sube a un ómnibus, se pasa la noche durmiendo en una butaca y se amanece a 600 kilómetros de distancia. En aquel tiempo, recorrer una distancia de 600 kilómetros duraban como mínimo 20 días, a una media de 30 kilómetros por día. Quien se olvida de llevar una merienda aguanta pasar la noche en el ómnibus de Belo Horizonte a San Pablo. Pero ¿cómo llevar provisiones para 20 días? Imposible. ¿Y dónde conseguir dinero para comprar comida para 4 a 5 personas durante 3 semanas? ¿Cómo se las arreglaban? Interrumpían el viaje, paraban y trabajaban para conseguir el dinero suficiente. Así un viaje de 600 kilómetros podía durar 2 meses o más. Cuando Pablo llegaba a un lugar, una de las primeras providencias era buscar un taller para poder conseguir un trabajillo durante algunos días y ganar un poco de plata. El lema de Pablo era: quien no quiera trabajar, tampoco debe comer. Ustedes saben bien que con mis manos gané lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Sara. Mire, Maestro. alguna vez que cuando fui a la Universidad Pontificia, no sé si fue el primer año o el segundo año, necesité comprar un medicamento allá y dije, no conocía a nadie. Dije, chin, pues, y le hablé a mi hijo y me dijo, papá, no te preocupes, pásame tu tarjeta, el número de tu tarjeta y fíjate si hay un cajero Bancomer por ahí por donde estás. Y yo ya estuve preguntando entre mis compañeros, me dieron el norte, ya se la mandé y al ratito mi hijo ya me había depositado para comprar el medicamento que se me había olvidado. Pablo no tenía esas facilidades. Pablo tenía que prever todo esto. Y de todos modos eso no fue impedimento para llevar el evangelio. Y fíjense, nosotros vimos en el mapa que les mostré la otra vez todo lo que Pablo hizo de llevar el evangelio. Así que esta noche te invito a que le pidas al Señor hacer un compromiso con él. Sal interiormente, haz un compromiso y dile al Señor, Señor, ayúdame a llevar tu palabra con mi vida. Acuérdense que nosotros vamos a hacer unas Biblias vivientes. Eso era Pablo. Pablo era una Biblia viviente. Todo lo que la Biblia enseña, Pablo lo practicaba. Cada cosa que hacía, que dice la Biblia, Pablo lo practicaba. Los mandamientos, la caridad, cómo ofrendar a Dios, cómo tratar a los demás. Todo eso es lo que enseña la Biblia y Pablo era esa Biblia viviente. Pregunta para nosotros, ¿ustedes y yo somos Biblias vivientes? Don Roberto. Eso quisiera, maestro. Pero con la ayuda de Dios, por lo menos intentamos. Ok, gracias. Sara, me imagino por lo que la otra vez intercambiamos por el WhatsApp, me imagino Sí. que tú también eres una Biblia viviente por tu trabajo. También intento todos los días de dar lo mejor de mí, pero también estoy en ese proceso, ¿eh? Gracias. De cada día hacerlo mejor, claro que sí. Carmelita Venegas, ¿ya nos escuchas bien? Ya los escucho. Tengo problemas ahora. Híjoles, pues también yo intento, nomás que siempre fracaso. Y cuando más quiero, es cuando más hago lo contrario. Pero en eso ando también.
Gracias, Carmelita. Vamos ahora con tu tocaya, Carmelita Ramos. Carmelita, eres esa Biblia viviente que ocupa tu comunidad, que ocupa tu familia. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta? Que si eres una Biblia viviente. Ay, pues eso trato. Es que sabes que tú sabes, Memo. Tú sabes, Memo, que yo inicié la Biblia contigo de cero, de nada, porque yo tenía, toda la vida tuve Biblia, pero guardada para que no se me llenara de polvo. No, una Biblia regalada, entonces bien guardadita para que no se ensuciara y jamás la abría. Pero Dios me llevó hacia ti para los cursos de Biblia y pues he aprendido algo y trato de compartirlo con quien puedo. Dentro de lo que yo entiendo y de lo que yo percibo y trato de transmitirlo como tú nos lo enseñas. Y recuerden que todo está en la Biblia, ¿sale? Yo siempre les doy citas bíblicas, todo viene ahí. Y tratamos de hacerlo de una manera como la iglesia nos enseña a interpretar bien la Sagrada Escritura. ¿Qué quiso decir el autor sagrado? ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto? Nos va a llevar a esto que estamos ahorita compartiendo. ¿Se han fijado que don Roberto, Carmelita, Sara, Carmelita Ramos han dicho la misma palabra al empezar? Intentamos. Y ya intentándolo, pues ya el Señor hace lo demás. Vamos con María Magdalena y luego con Enedina. María Magdalena, ¿te gustaría hacer una Biblia viviente? Claro que sí, maestro. Pues sí, me encantaría, claro. ¿Qué Sí, pero sé que me falta mucho, maestro, pues apenas estoy conociendo realmente la palabra, porque al igual que Carmelita Ramos, pues yo también tenía mi Biblia guardada, sinceramente, hasta hoy. Sí, gracias a usted, maestro, que nos enseña. Me dio risa porque van a decir, San Memo ruega por nosotros a desempolvar nuestras Biblias. Esa va a ser mi jaculatoria, le voy a decir al Señor. Gracias, María Magdalena. No, de nada. Vamos con Enedina. Enedina, usted anhela hacer esa Biblia viviente. Uy, sí, cómo no. Sí lo anhelo, maestro, la verdad, pero para eso me falta muchísimo. Porque yo también, la verdad, pues, no sé, ya lo he dicho. Yo ni tenía Biblia, la verdad, ¿eh? No tenía. La compré, como le digo, después de haber ido al sermón, porque yo decía, no me enredes, mija, no me enredes con la Biblia, yo creo en Dios, yo estoy con Dios, yo voy a misa, yo esto, pero no. Y hoy que ya me metió a la clase, mija, con usted, gracias a usted también, entiendo ya más. Bendito Dios, usted nos ha estado enseñando y poquito que nos enseñan allá en el sermón, pues mire, ahí voy en el caminar, pero me gustaría hacer esa palabra viviente del Señor. La carta a los hebreos, que los antiguos estudiosos de la Sagrada Escritura también lo metían en el Corpus Paulino, en las cartas de Pablo. Ya hace como 50 años ya vieron que no era de Pablo, era de otra persona. Pero ahí en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta el tuétano de los huesos. Y la palabra de Dios que nosotros vamos teniendo es que penetre en lo más hondo de nuestro ser. Ahí donde mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí tiene que penetrar. ¿Para qué? Para que tú y yo empecemos a vivir esto con la alegría del Señor. Vamos con Maggie. Si nos puede compartir, Maggie, si le gustaría hacer esa Biblia viviente. Yo apenas soy la portada. Me falta ponerle las páginas, el índice y todo el contenido. Pero ya soy la portada. Gracias, Maggie, gracias.
Te digo, Magi, que siempre lo que Dios te inspira. Y esperemos que sea esa portada de lujo. Ojalá que sí. Ahí va, ahí va. Gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí Entonces, vamos. entonces observan cómo Pablo nada se le hizo difícil, porque quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Como decía Teresa de Ávila. Les invito a que vayan pensando cualidades de San Pablo que hemos visto a través de este curso. Hemos visto que era una persona honorable, que era una persona trabajadora, que era una persona que nunca se daba por vencido, que era una persona que cuando los demás lo atacaban, él se levantaba y seguía y seguía y seguía. Era una persona tesonera, ahí duro y duro y duro y duro y duro y duro, hasta que lograba sus objetivos. Así luchaba por Una persona luchona, como por ahí luego dicen algunas personas, eres bien luchona porque trabajas, porque no te das por vencido. Pero en este mes de septiembre les invito a eso, a que algún día hacemos esas Biblias vivientes, que seamos esas portadas con nuestra sonrisa, con nuestra amabilidad, con nuestro buen trato para los demás. Y luego ya que las personas abran esta Biblia viviente, vean que lo que van a encontrar dentro de nuestra mente es el pensamiento de Cristo, dentro de mi corazón, el corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Mis manos sean esas manos de Cristo que siempre curan, que siempre liberan. Mis pies sean esos pies de Cristo que siempre llevan la buena nueva a los demás. Los oídos sean los oídos de Cristo porque siempre estoy para escuchar a los otros. Y mi boca proclame que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así sea. Y ahí está, así vamos a hacer Biblias vivientes, ¿se fijan? Amén, amén, amén. Y son cosas que el Señor nos va regalando en cada clase. Vamos a continuar, nos falta un punto de los que esta noche les propuse, el sustento durante los viajes. ¿Ya lo vimos? Ya. Esto ya. Vamos a ver ahora el contacto de Pablo con las comunidades, las cartas. Era su forma de San Pablo de comunicarse con los demás. Según yo le mandé por ahí citas bíblicas para este punto, o me lo comí, Dios mío. No, aquí está. Sí. ¿Alguien puede leer Primera de Tesalonicenses 3 del 1 al 6? ¿Quién gusta leerlo? Don Roberto. Don Roberto, ahí está. Está bien. No insistan mucho. Primera de Tesalonicenses 3. 3 del 1 al 6. Y luego la siguiente sería Gálatas 6, 11 al 18. ¿Quién gusta? Gálatas 6 del 11 al 18. ¿Quién dijo yo? Ay, Dios. Gálatas. A ver, yo. Adelante, Nedina. ¿Cuál me dice? Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 18. Muy bien. Y otra más de Gálatas, pero capítulo 4 del 12 al 20. ¿Quién gusta leerla? Yo la leo. ¿Quién dijo yo? ¿Sara o quién dijo yo? Yo, Magdalena. Magdalena, ok, Magdalena, por favor, ¿sale? Sí. Gálatas 4, 12 al 20 y vamos a empezar con don Roberto para que vean cómo Pablo nunca dejaba a las comunidades solas. Siempre estaba al pendiente de ellos. Y tú y yo que evangelizamos debemos de estar al pendiente de nuestros grupos, de las personas que nos van rodeando. Porque aunque no crean, el Señor nos va haciendo sus pastores de ellos de alguna manera. Y el buen pastor va adelante y guía y conduce hacia Dios. Adelante, don Roberto, por favor. Sí, maestro, es Primera Tesalonicenses capítulo 3. Por favor. Esta pericopa me gustó mucho. Dice, por lo cual, no pudiendo soportar más, decidimos quedarnos solos en Atenas y os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo,
para afianzaros y daros ánimo en vuestra fe, para que nadie vacile en estas tribulaciones. Bien sabéis que este es nuestro destino. Ya cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir tribulaciones, y es lo que ha sucedido, como sabéis, por lo cual yo, no pudiendo soportar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe. No fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. Nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad, y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y que deseáis veros así como nosotros a vosotros. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño. Los que quieren ser bien vistos en los humanos, esos os fuerzan a circuncidaros, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo, pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Solo desean veros circuncidados para gloriarse en vuestra carne. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si nos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para un crucificado y yo un crucificado para el mundo, porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante, nadie se moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, don Roberto. A San Pablo le preocupaba mucho todos los ataques que iban teniendo las comunidades, como nosotros. Todos los días tenemos ataques y un buen pastor siempre debe de estar al pendiente de sus ovejas, porque las ovejas chiquitas se las come el lobo muy fácil. Sí. Y Pablo por eso le preocupaba y quería estar ahí al pendiente. Quería ser como Dios, omnipresente, pero pues eso solamente Dios. Pero a través de las cartas, Dios nos va dando medios para que estemos ahora. Ahora es muy fácil. Ahorita yo le mando un mensaje a Carmelita y le digo, Carmelita, ¿me oyes? Y ya, por su WhatsApp me contesta, ya me dice, no. Pues ya le pongo otra cosa. Ahora es muy fácil. Hace 2000 años era muy difícil, pero eso no fue impedimento para Pablo. El contacto. Y recuerden que ahora con la pandemia es lo que nos han quitado, el contacto entre nosotros. Todavía a veces cuando uno llega y saluda y abraza a alguien, como que le da toques. Porque, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Ustedes vean, si no han tenido esa reacción de que alguien llega y te abrace, ay. Y luego sacas los que traen sus spray para que se muera el virus. Pero el contacto es muy importante, el contacto entre Oye, vemos también el que tose a un lado. Ay, yo me retiro. Así es. Nomás tosen y nos vamos a dar hasta allá. Todos corremos, se queda solo. Pero ustedes vean qué importante es el contacto en la vida del ser humano. Los seres humanos para eso nos dieron manos y brazos. Para abrazarnos, para saludarnos. Vamos ahora a Gálatas 6, 11 al 18, por favor. ¿Quién era? Enedina, ¿verdad? Soy yo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Estoy crucificado con Cristo. Mire qué letras tan grandes estoy trazando por mi propia mano.
Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo la gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Por estar circuncidados no es que observen la ley, tan solo les interesa la marca en el cuerpo y se sentirían orgullosos de que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblos de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañe a los que viven según esta regla, que son las de Israel de Dios. Por los demás, que nadie vengan a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con ustedes y con su espíritu. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Miren, también cuando Roberto escuché eso que dicen las Gálatas 17, porque llevo la señal de Cristo en mi cuerpo. Al estar yo hace rato dándole vuelta y vuelta y vuelta a esto de las señales de Cristo crucificado en la carne de San Pablo, me imaginé que fue un estigmatizado, así como San Francisco, como el Padre Pío, porque habla de esas señales en su cuerpo. Tu cuerpo, ¿eh? Memo, Bande. perdón. ¿Sí estaba estigmatizado o nada más es una figuración? Es lo ¿O que no se sabe? es lo que empecé a investigar hoy precisamente, Carmelita. Voy a remitirme a algunos comentaristas de la época después de San Pablo, a ver qué comentan sobre esto. Y luego ya les digo, Sí, pero... En la lectura sí dice algo Así, referente a ese. Yo así. me imagino que sí. Yo también quiero leerlo literalmente, ¿sale? Quiero leerlo literalmente y tenía los estigmas, imagínense. Y miren, los estigmas de Cristo son las cosas difíciles que cada ser humano vamos viviendo y las vamos viviendo con amor. Hace muchos años, cuando a mí me tocó compartir clases en el interreligioso a las monjitas que se iban formando, yo les daba clases, iban de todas las congregaciones y yo les daba Biblia. Y a la Madre Superiora, a Ana Rosa, ella me guiaba espiritualmente. Y un día yo le dije, oye, madre, fíjate que le quiero pedir al Señor que me regale los estigmas, porque yo acababa de leer la vida del Padre Pío y la vida de San Francisco de Asís. Y dije, wow, qué chido, yo las quiero tener. Sale así, así lo pensé. Y ella me dijo, Guillermo, tú tienes los estigmas del Señor. Y yo volteé y le digo, no, mire. Dice, sí los tienes. ¿Desde cuántos años tienes enfermo, hijo? ¿Cuántos años tienes batallando? ¿Cuántos años tienes luchando? Dice, esos son los estigmas que en cada persona. Y a lo mejor puede ser esto de Pablo, ¿no? Pero les voy a investigar y para la otra semana les comparto Yo tengo, que investigue primeramente yo Dios. tengo una amiguita que está muy enferma y eso le voy a decir, Así es. oye, ¿no te gustaría tener los estigmas de Jesús? Eso le voy a decir y me va a decir, sí, sí quiero. Entonces le voy a decir eso porque sufre mucho porque no sabe, nada más ella siente que sufre y se acongoja en eso.
Entonces, eso sería muy bonito para decirle a los hermanitos que están enfermos. Así es. Qué bonito. Gracias. Ay, Gracias a Dios gracias, que nos va iluminando a todos. Vamos ahora con María. Don Robert está pidiendo la palabra. Sí, don Robert, adelante, don Robert. Sí, no, nada más, maestro, pensando en esto de los estigmas, de alguna manera, como el caso de usted, bueno, ya es la cruz completa, no son nada más los estigmas, ¿sí? Y esa cruz los hace semejantes a Jesucristo. Entonces, pues no hay que conformarse o querer los puros estigmas, estar en toda la cruz. Toda la cruz. Gracias, don Roberto. Muy buena reflexión. Buenísima. Sí. Todas estas cosas, cuando salga un libro que diga, va a decir, y don Roberto y Carmelita y todas, ahí les voy a dar su crédito, si Dios quiere, para que la gente nos quiera El conocer. libro. Adelante, María Magdalena, nos compartes Gálatas 4:12 al 20, por favor. Sí, maestro, claro que sí. Dice, ¿por qué han vuelto atrás? Les ruego, hermanos, imítenme a mí, como yo me hice semejante a ustedes. No me han ofendido en nada. Recuerden que yo estaba enfermo cuando por primera vez les anuncié el evangelio. Mis pruebas eran como para probarlos a ustedes, porque no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo se perdió la alegría en ese tiempo? Pues reconozco que si hubieran podido, se habrían sacado los ojos para dármelos. Pero ahora soy enemigo porque les he dicho la verdad. Esa gente que les demuestra interés no es sincera. Quieren que ustedes se interesen por ellos y por eso los quieren separar de mí. Ojalá se les demostrara un interés sincero en todo momento y no solamente el mío. Cuando estoy, hijos míos, de nuevo sufro los dolores del alumbramiento hasta que Cristo se forme en ustedes. ¿Cuánto desearía estar ahora con ustedes para adaptar mi lenguaje? Porque yo no sé cómo hablarles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias. Vamos a ir a esto que viene en el libro, que espero hoy en la noche podérselos compartir en PDF para que lo vayan imprimiendo y ya lo tengan ahí en su casa. Son 93 páginas. Pero para que ustedes lo vayan llevando y vayan marcando dónde vamos en el curso para ver si quieren que continuemos. Sara, ¿nos ayudas, por favor? El contacto. Claro que sí, maestro. Claro que sí. El contacto de San Pablo con las comunidades, las cartas. Durante los viajes, Pablo mantenía contacto con las comunidades a través de mensajeros. Y a partir del segundo viaje también lo hacía a través de cartas. Pedía que sus cartas fueran leídas en las reuniones de las comunidades y que fuesen enviadas también a las demás comunidades. La segunda carta a los Corintios, por ejemplo, fue escrita para todas las comunidades de Grecia. Pedía también que las comunidades intercambiasen las cartas que recibían. Pablo escribió muchas cartas, no todas se conservaron. En las cartas a Corintios, él mencionaba 2 o 3 cartas a la misma comunidad que no conocemos. En la carta a los colosenses, habla de una carta escrita a la comunidad de Odisea que no se conservó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Continuó. Hoy es fácil escribir. Basta conseguir un bolígrafo y un pedazo de papel, un correo electrónico, Whitetour. En aquel tiempo era diferente.
Las personas no tenían la costumbre de escribir, ni tenían las facilidades que tenemos hoy día. Escribir era complicado, exigía tanta atención que casi no se podía pensar y escribir al mismo tiempo. Por eso, quien quería escribir una carta solía llamar a una persona especializada en el asunto. Esto era lo que Pablo hacía. Dictaba personalmente y el secretario escribía. En la carta a los romanos, el secretario aprovechó un momento de descanso entre una y otra frase para mandar un abrazo. Yo, Tercio, que escribí esta carta, les mando un abrazo. Al final de la carta, Pablo firmaba de su propio puño. Parece ser que solamente la carta a Filemón la escribió enteramente el propio Pablo, sin la ayuda de un secretario. Incluso es la más corta de todas. Al final de la carta a los Gálatas, Pablo tomó la pluma y escribió con letras enormes. Vean qué tamaño de letra estoy escribiendo. Yo, Pablo, de mi propio puño. La firma de su propio puño era una especie de marca registrada. Distinguía las cartas de Pablo e impedía las falsificaciones. Muchas gracias, Sara. Palabra de Dios. Aquí hablamos, señor. ¿Se fijan? Maestro, Mande. ¿por qué se dice en la página primera yo tercio? Porque Tercio fue el que escribió la carta. Ok. En lugar de Era el Pablo. secretario, era el secretario. Ok. Era el que estaba escribiendo, pero Pablo volteó y dijo, ¿qué sigue? ¿Qué les voy a decir? Y ahí Tercio Le dijo, mando el saludo. pues aprovecho lo que me dicta, Sí. les mando un saludo a mis cuates de Roma. Me imagino, no sé si ustedes han visto a veces cuando andan tomando algún reportaje en nuestras colonias, que anda la cámara de Canal 4, de Canal 6, del canal que sea, y luego están entrevistando al presidente de los colonos y los chiquillos por acá estamos para salir en la cámara. Me imagino que fue lo que hizo Tercio. Gracias. Gracias. Ahora vamos al último punto de la noche, por favor. Y este último punto de la noche es cómo se organizaban. Y para ver cómo se organizaban, aquí necesitamos estas cinco citas bíblicas. Gálatas 2 del 7 al 10. ¿Quién dijo yo? Pues yo la tengo aquí. Ahí está, don Roberto. Segunda de Corintios 13 del 1 al 4. Yo. Ahí está, Segunda. Carmelita Ramos. Segunda de Corintios 1, 15 al 24. 13:1, ¿Cuál? Enedina, ¿usted segunda de Corintios? A ver, yo la última. Usted la tercera, Enedina. Sí. Y Sara la cuarta, que es Hechos 15, Hechos 15, 22, 29. 15 del 22 a 29. Sí, maestro. Y Romanos 15, 22 al 23. Carmelita Venegas, ¿tienes tu Biblia ahí? Ok, entonces tú Romanos 15, 22 al 33. Por favor. Y antes de las lecturas, ahora les voy a compartir cómo Pablo coordinaba sus viajes. Pablo viajaba, pero no se desligaba. Continuaba con el liderazgo y la coordinación general de las comunidades entre los paganos, como se lo pidió el Concilio de Jerusalén. Mantenía contacto constante con las comunidades fundadas por él y con la iglesia como un todo. Hoy en día, para mantener contacto con las comunidades y tener noticias de los amigos y del mundo, se tienen muchos medios: teléfono, radio, periódicos, televisión y telegramas. Pablo no tenía los medios que tenemos hoy,
pero aún así supo mantener los contactos y cargaba consigo la preocupación por el conjunto y por cada uno en particular. Mi preocupación cotidiana, la atención que tengo por todas las iglesias, quien flaquea sin que yo me sienta débil, quien cae sin que yo me sienta con fiebre. Y luego dice, no siempre era fácil mantener a las comunidades bien informadas respecto a sus planes de viaje y de visitas. Cuando podía, Pablo avisaba que iba a llegar a la comunidad. Algunas veces, sin embargo, la necesidad de cambiar los planes y la dificultad de comunicación fueron motivos de confusión y de conflictos. Incluso durante los viajes ejercían varias funciones relacionadas con el conjunto de las comunidades. Junto con Bernabé fue el delegado de los cristianos convertidos del paganismo en el Concilio Ecuménico de Jerusalén y el delegado oficial del Concilio para las comunidades cristianas del mundo pagano. Junto con el mismo Bernabé se quedó como responsable oficial para evangelización de los paganos. Además fue el organizador y portador de la gran colecta hecha en las comunidades cristianas del mundo pagano en favor de los pobres de Jerusalén. Y esas son las citas que vamos a ver. La primera es Gálatas 2 del 7 al 10. Adelante, por favor, don Roberto, ¿verdad? Sí, maestro, Gálatas 2. Dice, antes al contrario, viendo que me había ido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión, a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pablo en su organización nunca dejó de tener presente a la iglesia madre. Por ejemplo, miren, si ustedes van a la capilla de San Carlos Luanga y entran ahí donde están los anuncios, todavía hoy lo vi, ahí está que dice la escuela bíblica de San Carlos Luanga y el padre Chavita y el padre Carlos, el padre Pedro te invitan al curso de la vida de San Pablo por Zoom, vía Zoom. Y si ustedes van a la comunidad, que es mi comunidad de aquí de Nuestra Señora de Guadalupe de Hogares, ahí también en el tablero tengo el anuncio, porque yo les pedí permiso a los sacerdotes de compartir a todos los cursos que me pone el Señor a dar, unidos a la iglesia, para que dé fruto en nosotros. Porque yo puedo hacer muchos cursos, pero si no estoy unido a la iglesia, no va a haber fruto en nosotros como comunidad. Entonces, Pablo siempre tuvo presente a la iglesia. Y tú también, siempre que quieras hacer algo, ve, platica con tu párroco, platica con el obispo para evangelizar a los demás. Porque estando unidos, el que evangeliza no eres tú, el que evangeliza es Cristo, y el que transforma es el Espíritu Santo, y el que envuelve a las personas en el amor de Dios es el Padre amoroso. Vamos ahora a 2 de Corintios 13 del 1 al 4, por favor. ¿Eres tú, Carmelita? Sí, así es. Dice, esta es la tercera vez que voy a verlos, y todo asunto se decidirá por declaración de 2 o 3 testigos. Ya se los dije, y ahora que estoy lejos se los repito, como la segunda vez que estuve allá. Cuando vuelva a visitarlos, no tendré piedad, que lo sepan tanto los que vivieron en pecado como los demás. Así podrán comprobar que Cristo habla por mí. Él no se muestra débil como con ustedes, sino que más bien actúa con poder.
si bien su debilidad lo llevó a la cruz, ahora vive por la fuerza de Dios. Así también nosotros compartimos su debilidad, pero viviremos con él por el poder de Dios para ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Se fijan esto que les acabo de compartir, que el Señor nos comparte, estar unidos en la iglesia. Si el sacerdote te dice que no te preocupes, ya algún día te ocuparán. Si tú vas y muestras tu talento y les dices, oye, padre, ¿qué te parece si hacemos esto? Ahorita no se puede y ya, no pasa nada. Pero si yo hago las cosas sin la iglesia, no va a dar fruto y cada día me voy a hacer más soberbio y luego voy a querer hacer mi iglesia, luego voy a querer tener mis propios seguidores y no. San Pablo siempre lo entendió y a pesar de que Pablo, acuérdense que era un maestro de Biblia bien fregón, que era una persona que se la sabía toda la ley, los profetas, los libros sapienciales, todo lo sabía. Y siempre vivió unido a la iglesia. Vamos ahora con Enedina, segunda de Corintios 1:15 al 24. ¿Sí es edad, Enedina? Sí, sí, así es, maestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. Te alabamos, alabamos, Señor. Con esta seguridad que quería ir primero a visitarlos para que tuvieran 2 veces este beneficio, porque habría partido de su casa para dar la vuelta por Macedonia y había pasado nuevamente a su casa al regresar de Macedonia. Enseguida me habría encaminado hacia Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada o era tal vez solo una decisión humana en mí? Se daba al mismo tiempo un no y un sí. Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es sí y no. Al igual, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no. Es el no, hubo más que un sí. En él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Y por eso precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios. Y Dios es el que nos da la fuerza a nosotros y a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Pablo aúde a un escándalo. Dios sabe que se lo juró por mi propia vida, que se los juro por mi propia vida, que solo para evitar roces con ustedes decidí no volver a Corinto. No pretendo ser el que controla la fe de la comunidad, sino que el que le trae alegría, y hablando de fe, ustedes se mantienen firmes. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Se fijan, Pablo iba haciendo objetivos a dónde voy, para dónde voy, qué voy a hacer. Nosotros en la vida, diario en la mañana, levantémonos con un solo objetivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser feliz. ¿Cómo voy a ser feliz? Haciendo felices a los demás. ¿Para qué voy a ser felices a los demás? Para dar gloria a Dios. Y ahí tenemos nuestro objetivo de cada día. Y nuestra vida va a ser plenitud, 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 como fue la de San Pablo. Vamos ahora con Sara. Si nos ayuda, Sara, Claro. Hechos 15, 22, 29. Por Sí, favor. sí, maestro. La carta del concilio, el principio de libertad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algún hombre de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar las siguientes cartas. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludaban
a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judá y a Silán, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y nuestro no imponerles ninguna otra carta fuera de la indispensable, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de estas, dejándose guiar en el Espíritu Santo a Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Sara. Y cerramos con la cita de Carmelita Venegas, que es Carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 22 al 33, Carmelita. La ayuda para los jóvenes de Jerusalén. Este trabajo muchas veces me impidió llegar hasta ustedes, pero como ahora ya no tengo más trabajo en estas regiones y como hace muchos años que estoy con ustedes de ir a verlos, espero hacerlo cuando vaya a España. Entonces los visitaría y ustedes me ayudarían en mi viaje para allá. Una vez que haya tenido la alegría de verlos, por ahora voy a Jerusalén para presentar un servicio a esa comunidad. En efecto, los de Macedonia y de Acaya han decidido hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Lo han decidido y en realidad se lo debían, pues si los paganos participaron de los bienes espirituales de los judíos, deben a su vez servirlos en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entregado lo recogido, me encaminaré hacia ustedes y desde allí a España. Yo sé, al ir donde ustedes, llegaré con todas las bendiciones de Dios. Pero yo les pido, hermanos, por Cristo Jesús nuestro Señor y por el amor del Espíritu, que luchen juntamente conmigo, orando a Dios por mí, para que escape a las asechanzas de los incrédulos de Judea y para que la comunidad de Jerusalén reciba con agrado la ayuda que le llevo. Así llegaré feliz donde ustedes y si Dios quiere, descansaré con ustedes. El Dios de la paz esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Para terminar, acuérdense, vimos la comunicación y las muchas lenguas que tuvo que Pablo sortear para llevar el evangelio, y eso no fue impedimento para que el nombre de Cristo se conociera en las comunidades. Su salud, que debió de haber tenido una salud de hierro, porque las personas que se arriman a Dios, lo primero que Dios cura es el corazón del hombre,
y luego nuestro Señor va curando nuestros cuerpos para poder llevar el evangelio a los demás. El otro punto que vimos fue que Pablo le batalló para sus viajes, para hospedarse, para comer, y tuvo que trabajar y tuvo que buscar medios para seguir llevando el evangelio, pero que tampoco eso fue impedimento para que él llevara el evangelio. El otro punto fue cómo se mantenía Pablo en comunicación con los demás, porque acuérdense que a las ovejitas no las debemos de dejar solas, tenemos que estar en contacto con ellas, de alguna manera, de otra manera, y Pablo siempre trató a través de cartas, a través de las mismas personas que le ayudaban a evangelizar. Y el último punto que acabamos de ver es quién era quien coordinaba los viajes. El que coordinaba los viajes de San Pablo era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde un principio, en el capítulo 13, versículos de 1 al 3, estaban reunidos y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé porque les tengo preparada para una misión. Y a ti y a mí también el Espíritu Santo todos los días nos habla y nos dice: mira, ahí va tu hermano, mira, mejora en esto, mira, haz esto. Desde la palabra, el Espíritu Santo nos va conduciendo a la verdad plena, y recuerda que la verdad nos hará libres, y que si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Terminamos con lo que cada uno de ustedes se lleva esta noche. ¿Quién gusta dar así como yo hice una reseña de lo que traté de compartirles esta noche? Don Roberto, ¿usted con qué se queda? Yo me quedo con que, bueno, en Gálatas me gustó mucho esa carta donde les dice que les deja a Timoteo porque él tiene que permanecer en Atenas, o ellos. Y entonces yo razono en el sentido de que así como Pablo dejó a Timoteo, a nosotros Dios nos manda un Memo, un Juan, un Carlos, diferentes Timoteos para que nos mantenga en la fe. Entonces hay que darle gracias a Dios porque nos considera como la oveja perdida y no nos suelta, ¿sí? Va por nosotros y nos sigue guiando a través de otras personas que nos enseñan, que nos recuerdan con las enseñanzas de la Escritura, de la palabra de Dios, que somos hijos de Dios y Él nos ama, y que así mismo debemos amar nosotros a nuestro prójimo, ¿no? Muchas gracias, don Roberto. Tú, Sara, porque a lo mejor ya te tienes que, ya vi que está tu hija ahí cerquita de ti. Dinos, Sara, ¿con qué te quedas en este ratito que Pues la escuchaste? perseverancia de Pablo, o sea, cómo él enfrentaba todas las situaciones y pues seguía con su lucha, pues, que él ya tenía, pues bien definida, y a veces es lo que a veces a mí me pasa, pues, que a veces vas en el camino y llega algo y ya te vuelves a salir, y ya a veces puede ser que lo retomes y a veces no, pero él siguió con esa lucha, y es lo más bonito, el que pues ahí él siempre nos está esperando, sabemos, Dios siempre nos está esperando, y eso nos lo demuestra Pablo, ahorita que lo estoy conociendo, que él pues fue su lucha la que lo hizo llegar hasta donde, pues hasta lo que estamos viendo en este momento, lo grandioso que fue y todo lo que hizo él y las enseñanzas que nos da para seguir adelante. Muchas gracias, Sara. A ustedes. María Magdalena, ¿qué te quedas esta noche de esta hora y media que compartimos? La fe. Ay, no, pues es muy amplio todo lo que él hizo, la verdad, para mí, yo creo que me quedo con lo que él sufrió de todos sus viajes, y que siempre estuvo él pues constante, haciendo todo lo que tenía que hacer porque lo guiaba el Espíritu Santo. Entonces, con eso, a mí me gustaría, si yo algún día, como dice usted, poder ser así como él.
de no ceder. Siempre seguir y seguir y seguir adelante. Con eso me quedo, maestra. Muchas gracias, Sara, por compartirnos. Carmelita Ramos, Voy. gracias. Yo me quedo, pues como todas lo hemos dicho de un modo o de otro, su persistencia, no importando las distancias o los medios, él siempre estuvo con su mente y su vista hacia adelante para llevar la palabra de Dios. Y pues es lo que nosotros tenemos que hacer, ponernos una meta, ir avanzando así con persistencia, no importa los problemas o lo que nos impida, hay que seguir adelante. Él es un gran ejemplo de persistencia, definitivamente, por sus cartas. Él vería cómo, pero siempre estaba presente, como dicen, en todas partes, tenía ojos para todas partes. Y esto era muy bello, la verdad. Yo me quedo con eso. Muchas gracias, Carmelita. Señor Enedina, ¿qué te Sí. quedas esta noche, Enedina? Yo me quedo con lo que nos dice, por ejemplo, que no pretendo dar la fe, ser controlada de la fe, sino que yo la doy con tanta alegría con ustedes y manifestarnos firmes, dice, manifiéstense firmes en ella, o sea, así no la deja. Y también el ejemplo que yo tengo, o sea, y el ejemplo, yo creo que usted también, porque tiene una alegría, un mensaje tan para darnos a usted, que yo creo que ahí está el ejemplo también de Pablo, que usted nos está predicando a nosotros y no se rasga. Diario lo veo bien contento, diario lo veo bien alegre, diario está bien. Pues qué más ejemplo queremos que una persona, usted como dice, quisiera tener, pues ya tiene, como dijo el señor ¿cómo se llama? Don Robert. Roberto, tiene ya la cruz, como nos dicen en la otra palabra, Jesús nuestro Señor nos dio la crucificación, la cruz, para que la sostengamos y la tengamos. Y como nos dice, hermanos, que la gracia de Cristo Jesús siempre esté con ustedes, en Espíritu Santo y todo. Y yo lo tengo, ese ejemplo, pues me quedo con eso, como que me llenó, que usted es un gran ejemplo. Y otro gran ejemplo que tengo es aquí mi familia, mi hijo Oscar, maestro. Sí. Es una persona que usted sabe, no, él trabaja, se va a estudiar, se viene y persevera y está, no sé, pero me llena, digo, ¿cómo? ¿No estás cansado? Sí, pero ahorita me descanso y está perseverando y diario anda contento, nunca anda enojado, nunca ando, y digo, pues, un ejemplo que tenemos aquí en usted es uno, porque su enfermedad no le ha impedido para nada cruzarse de brazos, al contrario, fíjese cómo se abre, cómo se siente. Mis respetos, maestro. Gracias. Dios lo bendiga siempre. Gracias. Es el amor de Dios que lo dejamos trabajar en nosotros. Maggie, Maggie Franco, ¿qué te Sí. llevas esta desvelada? Aparte de la desvelada, Aparte de la desvelada, Maggie. pues veo que Pablo, como Jesús, hizo a un lado su propio dolor, porque Pablo era humano y tuvo que sentir, él lo dice, que él sentía esos dolores de Jesús. Él hizo a un lado esos dolores para ser amigable, porque se preocupaba y ocupaba por el bienestar de los demás, dándoles ánimo y teniendo contacto con sus comunidades. Él no desfalleció, él por ser amigable logró sus viajes y el dolor que haya sentido como humano no le impidió ocuparse por esas comunidades. Gracias, Maggie. Carmelita Venegas, ¿qué te quedas esta noche? Ay, pues muchas cosas, pero así las que me impactaron, pues el estómago de hierro de este santo, que muchas veces, muy probablemente porque dice que hasta en la comida, porque eran diferentes regiones, todo
todos cocinaban diferente, entonces obviamente se enfermaba del estómago y eso no era impedimento para él. Otra, también me llevo, nos preguntaste, déjame acuerdo, nos preguntaste que si quisiéramos ser una Biblia viviente, y sí quiero porque quisiera que cada vez que alguien esté frente a mí, tenerle, por ejemplo, un salmo de una palabra, un algo para alabar a Dios, para dar una palabra de aliento. O sea, está amplio ahí, es un recetario de vida. Eso también me llevo. Y también me llevo algo muy bonito que dijiste de los estigmas. Cuando una amiguita o X persona esté sufriendo, padeciendo por una enfermedad, ya es que no es lo mismo decirle, ay, pobre de ti, no, pues échale ganas. No podemos decir échale ganas porque sí le están echando ganas. Mejor ahora lo voy a cambiar y le voy a decir eso que dijiste. ¿No te gustaría tener las estigmas de Jesús? Ay, pues obviamente me va a decir que sí, quizás, pero te los puedo decir así, que su enfermedad es un acompañamiento. Entonces, híjoles, qué bonito. Cada vez me encanta más y me enamoro de este hombre. Y pues gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Les invito a que terminemos con una oración. Les invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y le pidas a nuestro Papá Dios, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo, que si hay algún dolor en nuestra familia, en nosotros, en los que nos rodean, que la Santísima Trinidad en este momento llene con su presencia esa carencia, esa necesidad, esa enfermedad, ese dolor. Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llenen ahí nuestro corazón, nuestras familias, y que entendamos que solamente cuando nos envolvemos en este amor de Dios, tenemos fuerzas para hacerlo todo como lo hizo San Pablo. Y que San Pablo siga intercediendo. En este momento invocamos a San Pablo en nuestra vida. Que todos los dones que tuvo San Pablo los tengamos tú y yo a partir de esta noche. Que toda esa perseverancia que tuvo Pablo para llevar el evangelio, el buen Padre del amor que es el mismo ayer, hoy y siempre, nos lo comparta. Y que todos los días le pidamos al Señor Jesús, decirle, ya no soy yo el que vive, eres tú quien vive en mí. Y que nuestra Madre Santísima, la Virgen de los Dolores, que fue atravesada con 7 dolores por 7 espadas, ella nos enseñe y nos cuide para vivir como vivió su Hijo Jesús y como vivió su chiqueado Pablo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Señora. Señora. muchas gracias, buenas noches, que Dios los Buenas bendiga. noches. Buenas noches. Descansen, buenas Dios, noches. Todos Y descansen. que haya buenas paz en noches. nuestro México. Que haya paz en nuestro México. Sí, que haya Muchas paz. gracias. Pidamos Así al es, Señor por la amén, paz de amén. México. Así es. Gracias. Amén, María. amén. Hasta luego, que Hasta luego. descansen. Buenas noches. Igualmente. Adiós, Sara. Adiós. Carmelita, Maggie, Adiós. Carmelita, Enedina, María Magdalena, gracias. Adiós, Bueno, maestro. ¿Cómo te llamas, hija de Sara? Que estás ahí. Me llamo Samantha. Adiós, Samantha. Buenas noches. Ya descansa, noches hija, a todos. Buenas noches a todos. Sí, muchas gracias, maestro. Que estén bien. Gracias, Buenas buenas noches. noches. buenas noches. Buenas noches, descansen, gracias. Gracias. Hasta el próximo jueves, si Dios nos da vida. Y primeramente Dios. Dios quiere.